Bienvenidos a este análisis a fondo. La misión de nuestra exploración de hoy es desempacar una serie de documentos médicos y actualizaciones académicas súper recientes, Ujú. correspondientes al año 2026. Todo este material que tenemos sobre la mesa está centrado en la endometriosis. Nos basamos principalmente en las presentaciones del doctor Felipe Jofre y, bueno, en los consensos internacionales más nuevos. Así es. Y este espacio está diseñado para la audiencia que busca procesar información súper compleja de una manera ágil, pero manteniendo un rigor analítico profundo. Claro, que es vital. Y el tema de hoy lo exige. Fíjate que lo que durante décadas la medicina encasilló simplemente como un, digamos, tejido fuera de lugar, hoy está provocando un debate internacional gigante. Sí, una verdadera reestructuración de los protocolos. Totalmente. Es fascinante observar esta transición de un paradigma médico obsoleto hacia una comprensión mucho más integral. Como presentador de este espacio, la verdad estoy asombrado de cómo la ciencia cambia las reglas del juego. Es que el desafío con esta condición siempre ha sido su naturaleza esquiva. Y por eso, el objetivo de nuestra exploración de hoy no es únicamente enumerar guías clínicas o, no sé, nombrar los fármacos de moda. Claro, no queremos leer un manual. Exacto. Lo que buscamos es entender la biología subyacente, el verdadero porqué del dolor crónico que afecta a millones de pacientes a nivel mundial. Al desarmar estos mecanismos moleculares y anatómicos, empezamos a comprender los fracasos de antes. Los tratamientos que no funcionaban. Ujú. ¿Y por qué las nuevas directrices del 2026 son tan determinantes para el futuro clínico? Yo desde mi lado analítico estoy segura de que este enfoque estructural lo cambia todo. Bueno, para establecer esa base metodológica, nuestros documentos inician abordando la caída de algo enorme, la antigua teoría de Samson. Ah, sí, un clásico que ya no se sostiene. Exacto. Para quienes nos escuchan que han seguido la evolución de esta enfermedad, la idea tradicional dictaba que la endometriosis era producto de una menstruación retrógrada. Ujú. O sea, se entendía casi como un problema de plomería mecánica. Sí, una falla de tuberías, por así decirlo. Tal cual. Donde el tejido fluía hacia donde no debía y punto. Y eso limitaba la enfermedad a ser una patología estrictamente pélvica. Pero leer que la evidencia actual descarta esa visión simplista y redefine la patología por completo, es un cambio de perspectiva brutal. Es una redefinición profunda. Y esto no es especulación, se apoya en literatura sumamente robusta. Destacan estudios clave, por ejemplo, el publicado por Taylor y colaboradores en la revista The Lancet en el 2021. The Lancet, palabras mayores. Exacto. La comunidad científica ya dejó de ver esto como un problema anatómico focalizado en la pelvis. La evidencia demuestra que estamos frente a una enfermedad crónica, sistémica e inflamatoria. Sistémica. Esa es la palabra clave aquí. Totalmente. Si analizamos la fisiopatología, vemos una alteración genómica que desencadena una respuesta inflamatoria a nivel de todo el cuerpo. Los textos detallan que esta inflamación crónica afecta el metabolismo hepático. Espera, ¿el hígado? Sí, altera la forma en que el cuerpo procesa y elimina toxinas y hormonas, y además impacta el tejido adiposo. O sea, ¿la grasa corporal? Exacto. El tejido adiposo comienza a comportarse como un órgano endocrino activo, y eso perpetúa el estado proinflamatorio. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto redefine por completo el abordaje de la paciente. Si hablamos de alteraciones hepáticas y de un tejido adiposo que, digamos, le echa leña al fuego de la inflamación, ya no podemos aislar el problema en la simple consulta ginecológica. Para nada. Y las notas mencionan algo aún más grave respecto al sistema nervioso central, la neuroinflamación. Esa es una de las revelaciones más fuertes. Es que eso explicaría por qué el dolor persiste en muchas pacientes, incluso cuando ya no hay lesiones visibles en los estudios. Exactamente. La neuroinflamación genera lo que en clínica conocemos como sensibilización central. Imagina que el sistema nervioso, después de ser bombardeado por señales de dolor durante años, se reconfigura. Se acostumbra al dolor. Más bien se vuelve hiperexcitable. Las vías del dolor quedan como en cortocircuito. Eso significa que el cerebro sigue registrando dolor pélvico severo independientemente de la carga física de las lesiones en ese momento. ¡Wow! Y para entender el origen molecular de este proceso,
los documentos señalan un defecto celular muy específico. Existe una resistencia a la progesterona. Resistencia a la progesterona. ¿Sí? Originada por una falla en los receptores PR-B. Básicamente, el tejido pierde su capacidad de responder a las señales naturales que detienen su crecimiento. Le cortan los frenos. Exacto. Y simultáneamente hay una sobreexpresión de la enzima aromatasa en las propias lesiones, lo que resulta en un hiperestrogenismo local. Ok, a ver si lo resumo en términos más sencillos para quienes nos escuchan. Al fallar esos receptores, el tejido se vuelve sordo a la progesterona. Pierde su regulador natural. Ujú. Y por otro lado, esa enzima aromatasa in situ dispara los niveles de estrógeno por su cuenta, de forma totalmente aislada de los ovarios. Así es, fabrica su propio combustible. ¿Es un círculo vicioso de inflamación? El tejido acelera a fondo y no tiene frenos. Es una dinámica metabólica que explica por qué la enfermedad es tan, pero tan resistente a los tratamientos convencionales. Y es esta complejidad biológica la que nos lleva a la segunda parte de nuestros documentos. El gran debate mundial. Exacto. Un debate internacional fascinante sobre cómo llevamos todo este conocimiento teórico a la práctica clínica. Porque existen diferencias metodológicas profundas en el manejo primario. Un choque de filosofías médicas gigantesco. Resulta muy revelador leer la fricción que hay entre los protocolos de Europa y los de Estados Unidos, Son dos escuelas intentando resolver el mismo laberinto. pero con mapas completamente distintos. Empecemos desglosando la perspectiva del continente europeo. ¿Qué dicen allá? Bueno, la visión europea está liderada por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, la ESHRE por sus siglas. Ellos apuestan por lo que llaman evidencia pragmática. Pragmática. Suena a ir directo al grano. Lo es, y el razonamiento está muy ligado a sus sistemas de salud pública. Su prioridad es la eficiencia. Quieren reducir los tiempos de espera y dar un acceso económico y rápido al alivio de los síntomas. Lógico. Ellos argumentan que gracias a la evolución de las imágenes de alta resolución, la cirugía laparoscópica ya no debería ser el estándar de oro obligatorio para empezar a tratar. Si la clínica y la ecografía sugieren endometriosis, hay que iniciar tratamiento médico de inmediato. Apagar el fuego rápido. Exactamente. Pero en la otra orilla tenemos la visión estadounidense, defendida por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la ASRM, y su enfoque es radicalmente distinto. Ellos buscan la excelencia diagnóstica. Tal cual. Para la escuela estadounidense, probar a ver si funciona no es suficiente. El rigor científico exige certeza absoluta. Y esa certeza únicamente se obtiene mediante la confirmación anatómica en una cirugía. Aquí hay una tensión enorme. Sí, y el debate tiene impacto directo en el paciente. Hay unas citas en los documentos que son un balde de agua fría. Por ejemplo, los que defienden el tratamiento rápido europeo dicen una frase devastadora. Cito textual. Cuando alguien le dice a una paciente que tiene endometriosis sin confirmar, el daño psicológico está producido. Es muy fuerte. Imagínate vivir con una etiqueta de enfermedad crónica incurable sin siquiera tener la certeza de que realmente la tienes. Eso destruye la calidad de vida de cualquiera. Totalmente de acuerdo. Pero la perspectiva estadounidense tiene un contraargumento del mismo peso. Los textos citan a la doctora Linda Judis, investigadora de la Universidad de Stanford. Ajá. Claro. Ella define la biopsia quirúrgica de forma magistral. Dice, el informe de anatomía patológica es nuestro documento de identidad biológica. Sin él, estamos disparando a ciegas. Disparando a ciegas. Claro, el peligro de la aproximación pragmática europea es asumir que todo dolor pélvico que mejora con anticonceptivos es endometriosis. Omitir la cirugía significa correr el riesgo de ignorar patologías oncológicas subyacentes. Cáncer. Sí. O condenar a la paciente a tratamientos hormonales de por vida por una enfermedad que quizás ni siquiera tiene. Es una tensión constante entre la urgencia del alivio y la necesidad de precisión, lo cual nos da la transición perfecta hacia la tercera sección del análisis de hoy, las imágenes y la misión quirúrgica. Un tema crítico en este 2026. La relación entre lo que ves en un monitor y lo que realmente hay adentro del cuerpo sigue siendo un terreno, digamos, pantanoso. Los consensos dedican muchas páginas a clarificar esto. Hoy tenemos ecografías transvaginales dinámicas y resonancias de alta complejidad. Y los documentos usan una analogía perfecta. Hablan de el mapa y la misión.
Me encantó esa analogía en las notas. Las imágenes son el mapa. Nos dan las coordenadas topográficas, nos dicen dónde están las distorsiones anatómicas mayores, como los endometriomas. ¿Te dicen dónde? Exacto. Pero advierten sobre la gran heterogeneidad celular de la enfermedad. Y ahí está el peligro de confiar a ciegas en el mapa. Las fuentes advierten que una resonancia que dice normal o sin hallazgos no descarta la enfermedad en absoluto. Para nada. Las lesiones infiltrantes profundas o los implantes planos pueden ser invisibles hasta para el equipo más caro del hospital. Tomar un mapa limpio como excusa para cancelar la misión quirúrgica puede condenar a la paciente a años de tratamientos fallidos. La laparoscopia es la misión táctica in situ que te confirma qué hay exactamente. Y cuando hablamos de esa misión táctica, los documentos marcan una línea roja entre dos técnicas quirúrgicas, la ablación y la exéresis, que en inglés le dicen excision. Sí, la diferencia entre quemar y extraer. Exacto. Durante décadas lo habitual era la ablación. Usaban energía térmica para quemar la superficie de las lesiones. El problema mecánico es que esta enfermedad infiltra. Aquí es donde las notas meten la metáfora en el iceberg, y me parece brillante. Imaginen un témpano de hielo flotando en el océano. Si el cirujano usa ablación, básicamente le pasa un soplete a la punta del iceberg que asoma por encima del tejido. Superficialmente se ve limpio. Exacto. Pero toda la masa sólida de la enfermedad, las raíces activas repletas de esa enzima aromatasa que mencionamos, siguen ahí, intactas bajo la superficie. Y esto explica las recaídas inmediatas de tantas pacientes. El contraste es la exéresis, una técnica que exige muchísimo entrenamiento. El cirujano no quema nada. Diseca y extrae el tejido desde la base, con márgenes limpios. Remueve el iceberg completo del agua. Desde la raíz. Sí, y aquí los consensos aclaran un mito fundamental. El enemigo no es la cirugía experta. El problema que destruye la reserva ovárica y genera adherencias severas es la cirugía repetitiva, esas ablaciones superficiales constantes. Claro, estar entrando a quirófano cada 2 años a quemar un poquito. Exactamente. El lema que extraen las fuentes es clarísimo. No operar más, sino operar mejor. No operar más, sino operar mejor. Me parece un mantra espectacular para la medicina moderna. Pero bueno, aunque la cirugía remueva el iceberg completo, sigue siendo una intervención mecánica sobre un problema que ya dijimos que es sistémico y metabólico. Así es, retirar el tejido no arregla la genética de la paciente. Y eso nos abre la puerta a la cuarta sección de la exploración, la revolución farmacológica, la nueva era de medicamentos. El avance de la década, sin duda. Gran parte de la actualización de este año se enfoca en los antagonistas de GnRH orales, nombres como Elagolix, Relugolix y Linzagolix. Y los documentos marcan una diferencia abismal con los tratamientos viejos. Sí, la generación anterior de fármacos eran agonistas inyectables. Inducían una menopausia química, pero su mecanismo de acción era súper agresivo. Castigaban muchísimo a la paciente al principio. Es que sobreestimulaban la hipófisis hasta agotarla, y eso generaba el famoso efecto flare-up, una llamarada temporal que disparaba los niveles de estrógeno antes de suprimirlos. El dolor de las pacientes empeoraba drásticamente las primeras semanas. Horrible. Pero estos nuevos bloquean diferente. Sí, los nuevos antagonistas hacen un bloqueo competitivo directo. Apagan la señal de inmediato sin esa llamarada de estrógenos. Y otro avance importantísimo que mencionan las fuentes es la viabilidad a largo plazo. Opciones como el Relugolix vienen formuladas en una sola pastilla diaria, que incluye el bloqueador y una dosis mínima de rescate hormonal. La terapia ADVAC. Exacto. Mantienen el estrógeno lo suficientemente bajo para frenar las lesiones, pero lo suficientemente alto para evitar que la paciente pierda densidad ósea o sufra esos sofocos severos. Es una precisión farmacológica que induce un silencio metabólico. Pero ojo, los consensos piden no vender esto como magia. Jamás. Y usan la metáfora de la pared de ladrillos. Una pastilla, por más avanzada que sea su ingeniería molecular, no puede disolver una pared de ladrillos. Tal cual. Si tienes un nódulo fibrótico de 3 centímetros infiltrando el intestino, eso es físico, es sólido. Los medicamentos frenan la construcción de nuevos muros, pero no tiran los que ya están. Por eso los expertos apuntan al futuro con la solución híbrida. Un abordaje donde convergen ambas cosas. La cirugía de exéresis interviene mecánicamente para desmantelar la pared de ladrillos. Retira la carga macroscópica. Limpia el terreno. Exacto.
Y en el postoperatorio, los antagonistas de nueva generación mantienen el silencio metabólico para que las células microscópicas residuales no vuelvan a crecer. Es la integración perfecta. Y para consolidar todo esto en quienes nos escuchan, comparto las dos metáforas finales de los documentos. La primera es el incendio. Muy gráfica, por cierto. Si la pelvis es una casa en llamas, dar solo tratamiento médico es como arrojar agua desde la calle. Bajas la temperatura, calmas el dolor, pero el foco del incendio sigue allá adentro. Ahí es donde la cirugía experta actúa como los bomberos entrando a la casa. Retiran la madera que está ardiendo y sacan una muestra para decirnos exactamente qué tipo de extintor necesitamos usar a largo plazo. Exacto. Y la segunda metáfora es la del DJ. Dar tratamiento médico sin diagnóstico quirúrgico es como intentar ecualizar una canción en un concierto sin haber escuchado la mezcla original de la banda. Estás moviendo botones a ciegas. Sí, la cirugía lo que hace es limpiar la pista. Te deja todo nítido para poder ecualizar los fármacos correctamente después. Habiendo desglosado todo esto, la redefinición sistémica, el choque de protocolos y esta nueva solución híbrida, las guías de 2026 lo sintetizan en una matriz de decisión clínica muy clara. ¿Cómo queda el resumen de valor para el consultorio? Muy estructurado. Sospecha leve con ecografía normal lleva a un manejo médico inicial. Para no operar por operar. Claro, pero si el dolor persiste, la inflexión es directa. Se exige laparoscopía con exéresis para confirmar y limpiar. Una vez confirmada la enfermedad por patología, se pasa a los nuevos antagonistas orales para mantener el control. Y siempre con un manejo interdisciplinario si la paciente tiene deseos de fertilidad en el futuro. Innegociable. Hay que proteger la reserva ovárica por encima de todo. Es una hoja de ruta impecable. Muestra una madurez científica increíble frente a lo que antes llamaban un simple dolor de ovarios. Hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, y siendo fieles a las reglas de nuestro programa, no nos podemos ir sin dejar un pensamiento provocativo sobre la mesa. Algo que está apenas asomándose en el horizonte de estas mismas investigaciones. A ver, sorpréndeme. Si hoy, en 2026, el estándar de oro es combinar el bisturí con el bloqueo hormonal, ¿qué va a pasar en unos años cuando lleguen a la clínica tratamientos experimentales como el dicloroacetato? ¿El DCA? El famoso DCA, una molécula que promete frenar el crecimiento de las lesiones alterando simplemente su metabolismo del lactato, sin tocar las hormonas en absoluto. ¿Sería el fin de los efectos secundarios menopáusicos? Totalmente. Imagínate no tener que alterar el eje hormonal de la paciente para detener la enfermedad. O pensemos en el diagnóstico. ¿Qué pasará cuando los biomarcadores en saliva, el análisis de microRNs, logren confirmar la presencia de la enfermedad sistémica con solo escupir en un tubo? Cambiaría las reglas del juego diagnóstico para siempre. Podríamos saltarnos el quirófano solo para diagnosticar. Exacto. Son conceptos de vanguardia que nos dejan reflexionando. Es que la comprensión de la biología es iterativa. La ciencia no se queda quieta. Jamás. Y esa es una reflexión perfecta para cerrar este análisis. Agradecemos inmensamente a la audiencia por acompañarnos en esta exploración detallada de la evidencia clínica. Gracias por escuchar y por querer entender el porqué de las cosas. Recordando siempre el valor de las múltiples perspectivas en la ciencia. Sigan cultivando esa curiosidad y nos escuchamos en nuestra próxima exploración.